Entonces, para hoy, 26 de abril del 2023, tenemos el ejercicio académico, que es socializar parte del proyecto estratégico que hace la Fundación, lo que tiene previsto, comparándolo con este hecho trascendental que nos alteró un poco la mecánica académica, pero que lo consideramos de trascendental importancia para la presentación del trabajo que venimos haciendo, el análisis y la tarea de formar estadistas con visión de estrategas. Entonces, comencemos por mirar un hecho real. No son 7, sino son 10 los ministros que Petro ha relevado en menos de un año. Reflexiones nos van a salir 1000 de ahí, pero comenzamos por presentar el listado, ustedes ven al lado izquierdo, de quienes comenzaron, 17 ministros, que son como muchos, entre otras cosas, para un país como Colombia, que no tiene el presupuesto para manejar semejante nómina, pero así está montado y así está instituido y estatuido por la Constitución del 91, y por eso cada mandatario quiere inventarse un ministerio, en lugar de mantenerlos dentro de las mismas carteras. Se podría mantener el Ministerio de Deporte, Educación, como funcionó muchísimos años, pero luego lo abrieron para aumentar la mermelada. Entonces, no es solamente vemos que es este señor Petro el que ha hecho todas estas cosas, sino que eso viene de hacer, pues son las malas prácticas políticas las que abren el boquete para que los comunistas, que no pierden una, le saquen ventaja. Y ella se inventa el vicepresidente, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, algo que puede depender debe depender del Ministerio de Seguridad Social, pero claro, la burocracia, la nómina para devolver más favores, etcétera. Pero repetimos, no solamente él, es que eso lo han hecho otros. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que no haya completado 7 meses ni siquiera de gobierno cuando cambió a 3. Cambió a 3 de los originales, que fueron el ministro de Educación, que lo sabemos por qué lo sacó, que además es una persona compleja, no tiene claridades. También sacó a la ministra de Cultura y retiró a la ministra del Deporte, a esos 3. Y les colocó inmediatamente, pues, obvio, 3 más cercanos a él, y el que más se cuestionó de esos 3 nombramientos es a un señor que le dio categoría de ministro solo porque es profesor de piano. No tenemos nada contra los pianistas, al contrario, los admiramos mucho, pero es que eso no es el perfil que necesita un ministro de Estado para manejar una cartera a la que se le ha dado tanta relevancia como es la de cultura, para exaltar las culturas regionales y locales y hacer inversiones en la educación o la cultura paralela. Y luego, paralelamente con la educación, ¿no? Luego, el 26 de abril, o sea, ayer, que anunció al país que él le había pasado una carta, ministros del despacho, para que renunciaran, y comenzaron todo tipo de especulaciones y cálculos políticos para ver dónde estaba el secreto, más no pensando en lo que eso puede significar para el país. Y ese es un fenómeno de la mala comprensión de la política en Colombia o en el mundo entero, pero aquí hablemos del caso nuestro. Es que nunca vamos a las esencias y a los objetivos, sino que nos quedamos entre las ramas navegando, discutiendo entre nosotros mismos, y por eso los que tienen objetivos claros, como los comunistas, de avanzar hacia la toma del poder y el control total del poder, pues se encuentran esos espacios para afincarse y afianzarse. Entonces, ya lo vimos, y por eso colocábamos ese video para reflexionar, no porque estemos de acuerdo con lo que dice la señora en su exposición, ni con la línea que tiene Caracol, que ya la conocemos, pero como se trata de analizar, pues tenemos que ver los hechos sin apasionamiento. Entonces, al final de todo este ejercicio, en apariencia sorprendió al país, y una de las explicaciones que dan los analistas que dicen conocer de política y lo que pasa, es que como parte de los traspiés que ha tenido con las reformas, en especial la de la salud, que tuvo que deshacerse de todos, e inclusive ahí vimos al periodista preguntando muy claramente qué pasaba con Carolina Corcho. Y entonces la señora que contesta, en lugar de
como tiene su corazoncito para el lado, o tiene 4 ventrículas izquierdas y 4 aurículas izquierdas en el corazón. Entonces, no explica que hay un problema interno, sino que sale por las ramas y dice que es que el que recibe es una gran persona. Pero es que esa no es la pregunta que le están haciendo, ni es la respuesta que ha ido a aceptar el periodista. Está preguntando claramente qué es lo que pasa con la señora Carolina Corcho. Entonces, parece que a la señora no le dio la talla como él la quería de lograr concitar dentro del Congreso que le aprobaran su reforma, y tuvo altibajos y pasa, pero muy herida de muerte, con una señora que a última hora se torció y dio el voto cuando todos esperaban que eso ya estaba hundido. Entonces, ahí hay una pugna con los partidos que hicieron una coalición con el pacto histórico, que además es vergonzosa, porque encontrar en el pacto histórico a las FARC, a personas investigadas por diferentes delitos y a tipos con antecedentes como Petro, pues quiere decir que se reunió todo lo peor de la política colombiana en un solo paquete y que los que lleguen ahí son de los mismos. Entonces, como no le funcionó esas alianzas, el mensaje era: yo les mando la carta, les pido la carta de renuncia y tomo la decisión quién es. Entonces lo hace gota a gota, no saca a todos, pero le está diciendo: si ustedes no se den, en el próximo viaje van los otros. Es más o menos el mensaje. Entonces no se trata de que es que los que llegan son más cercanos a él o que son más capaces, como lo pretenden dar esos analistas. No, la verdad es que el señor no ha podido ubicar a sus alfiles claves, y entonces tiene que sacarlos porque él tiene un proyecto estatizante y comunista que ve que el tiempo se le está viniendo encima y que ya va a completar un año, y que muchas de sus promesas de campaña se quedan en humo, y que a los que le repartió mermelada y lo llamó, están jugándole con la misma carta. Esa es la realidad. Entonces, aquí nos queda una gran conclusión o una primera reflexión. Pero si un mandatario que se supone que hizo una campaña y que estos son los que hicieron la campaña con él, y lo llama y se reúne y hace una serie de ejercicios en los cuales acuerdan: bueno, finalmente usted va a ser el ministro de tal cartera y tiene que enfocar esto por este lado. Y parten, ¿no? Ya arrancan todos a trabajar. Y a los pocos meses los está relevando. Quiere decir que no hubo una planeación correcta, que no hay sinergia, que los objetivos son disímiles, o, lo que es peor, que los que están en esos cargos no son aptos, o dicho en términos colombianos, son ineptos para ocupar esas carteras. Esa podría ser una conclusión grande. Entonces, primer mensaje que nos queda fuerte es que no es usual y no es normal que un mandatario tenga que en menos de un año relevar a más del 60% de su gabinete ministerial, y que solamente se quede con 7, como los que nombran ahí, que son los más ineptos de su misma, de ese gabinete. Porque el señor de justicia ha salido con tantas cantinfladas que ya es francamente vergüenza cada vez que habla. Cuando dice que si le roban el celular, entonces espere que el bandido lo localice y usted le dice que le pague la cuenta y quedan de amigos. Y la señora Catalina Velasco, pues no es muy conocida, no tiene ninguna influencia. Álvaro Leiva Durán ha sido otro desprestigio para Colombia, y también ha tenido muchas cantinfladas, y sí demuestra de frente su inclinación por la izquierda radical. El señor Iván Velázquez sí es que ni suena ni truena, le quedó grande el Ministerio de Defensa. Y él está en una posición ideologizada, buscando es cómo le hace daño a las instituciones militares y policiales y no cómo la saca adelante. La señora Glorinés Ramírez, toda la vida del Partido Comunista, fue investigada por los computadores de Raúl Reyes, pero tiene una lengua brava, y cada vez que le tocan eso, inmediatamente arma el escándalo, que la van a matar, se indica con nombre propio a los que le preguntan, y está manejando el Ministerio del Trabajo, y ahí tenemos que ni siquiera se han podido poner de acuerdo, y ya vamos a comenzar el 5.º mes el lunes, mientras Petro está convocando es que el balconazo. 5.º mes ya inicia y llega el Día del Trabajador o del Trabajo, y no hay todavía claridad de cuál es el acuerdo final entre las centrales obreras, los sindicatos y las empresas, y, no, y el Estado, mejor, para el aumento del salario mínimo.
Entonces quiere decir que la señora lleva 9 meses sin hacer nada en el cargo, porque si ni siquiera ha hecho lo más elemental, es concretar ese punto. Pero eso sí tiene una lengua brava para hablar del marxismo, la FARC, los cambios, la paz. Duque tiene la culpa de que no implementó lo impuesto en Cuba, y si le dicen algo, inmediatamente sale y denuncia que esa persona está atentando contra ella y contra los líderes sociales y la izquierda progresista. Tiene la lengua bien afilada. Y así vemos Irene Vélez, es que ni para qué nombrarla, porque eso sí es la vergüenza más grande. Y Francia Márquez, menos nombrarla, que es así, se la pasa montando en helicóptero. Bueno, ahora miremos aquí esta foto. En el video veíamos que resaltan mucho al señor Bonilla y la señora Zuleta, que es la analista, en lugar de decir los pecados que tiene. Este señor fue el secretario de Hacienda aquí de Bogotá, en el gobierno de Petro, y está investigado y fue sancionado para que no ejerza cargos públicos. Sin embargo, ustedes saben, existe un fondo de inversiones en los territorios que se llama el FINDETER, y Petro lo nombró, ya siendo presidente, lo nombró a pesar de esa sanción que tiene, y ahí estaba ejerciendo el cargo. Entonces uno dice, y bueno, ¿la justicia dónde está? ¿Y dónde está como llaman los que dicen que son la verdadera derecha, y los que convocan a marcha y se suben a las tarimas a hablar, y que Petro es malo? ¿Por qué no mueven su equipo jurídico para que eso no ocurra? Que si no se sabe qué pasa, es mejor salir a tirar tweet y a echar paja por las redes sociales y a mantener a un electorado ahí en conflictividad y no traer a solucionar los problemas. Entonces, Petro ahora lo nombra de ministro de Hacienda y Crédito Público. Este señor, entre otras cosas, entre tantas barbaridades que ha dicho que es que en Colombia hay 850.000 pensionados de las fuerzas militares y de policía, y que esos 850.000 pensionados le están quitando no sé cuántos puntos al presupuesto nacional. Entonces, que lo que hay es que rebajar las pensiones. No es tan fácil, lo hacía por populismo, lo hace porque es comunista radical, porque odia las instituciones, pero esa es la calidad de ministro de Hacienda que nos pone Petro. Y dice él, de entradita llegó y dijo ayer, que yo no voy a meterme con el Banco de la República. Pero es que la palabra de un comunista, como la de un politiquero, generalmente es siempre mirando lo contrario. Ahora, miremos por el otro lado de la moneda. Se han dedicado a decir que José Antonio Campo era lo más serio, que era, mejor dicho, era más o menos como Diego Maradona, Edson Arantes do Nascimento y Cristiano Ronaldo, los tres reunidos en un solo paquete. La perfección. Pero uno se pregunta cuál perfección. Si fuera un hombre de principios y valores y tuviera un concepto claro del Estado, pues lo primero que ha hecho era no aceptarle ser ministro de Petro, sabiendo quién es Petro y quienes lo acompañan. Ah, pero ahí estuvo. ¿Qué hizo? Nada. Nada, porque en esa reforma que metieron tributaria, la lograron fue gracias a la corruptela y a los amiguismos de Petro, no porque este señor hubiera hecho mayor cosa. Y de resto, lo hemos visto, siempre viviendo de sus pergaminos y que es profesor de no sé qué. Entonces, el cambio no es tan radical como lo dicen, porque igual Petro se está imponiendo. Pero el punto grave de todo esto es que el Banco de la República, que es el que emite el dinero, tiene, de acuerdo con la Constitución del 91, afortunadamente, que ningún presidente puede meter la mano allá. Pueden nombrar los directores y los codirectores y el equipo que constituye el manejo de las finanzas del Estado y recursos públicos, pero no puede decidir por ellos. Ellos son los que son autónomos y deciden y saben cuándo recogen una cantidad circulante de dinero y la destruyen, o cuándo emiten más, o cuándo producen nuevas denominaciones, hacen el análisis de cuánto es que debe estar la tasa de interés que cobran los bancos para evitar la inflación, sobre todo evitar que comiencen a circular capitales en forma exacerbada sin un sustento, porque eso inmediatamente produce inflación, pero sobre todo tienen la sartén por el mango para ver cuándo se imprime dinero. ¿Qué hacen los dictadores o los tipos como Petro populistas? Se apropian del control de eso y lo convierten, así como Chávez convirtió a PDVSA
y al Banco Nacional en su caja menor. Entonces comienzan a ordenar que se imprima más dinero del que hay, y al haber esa sobreabundancia de dinero y esas medidas estatistas, entonces ocurre un fenómeno que es que se disminuye la competitividad porque la empresa privada se va del escenario. Y entonces hay mucho dinero y entonces los precios comienzan a subirse. Y cada vez el dinero vale menos, pero hay más cantidad e imprimen más con más ceros, e imprimen más, y entonces la inflación llega como en Venezuela, que ya no se sabe ni cuántas veces se ha devaluado el bolívar, porque no hay un sustento empresarial ni hay fuentes de empleo. Entonces la solución es el populismo de repartir plata a diestra y siniestra, y los bienes y servicios se van multiplicando, el valor. Entonces, ese es el riesgo con este señor, que tiene esa mentalidad retrógrada, comunista, de estar atacando la empresa privada y de estar aumentando impuestos. Y ya habló ayer otra vez, que no solo que hay que hacer una reforma tributaria nacional, sino regional. Entonces no se entiende qué es lo que quiere, pero esos son los comunistas, así. No piensan sino en grabar, en producir impuestos y producir problemas, no en producir soluciones. La señora Carolina Corcho, pues de todos conocida, muy célebre por todas sus desfases que tiene, su ignorancia en el cargo, igual que parece que fuera la hermana menor de la ministra de Minas. Y ahora llega este señor que fue investigado cuando era alcalde, cuando era secretario de salud precisamente de Petro, que cuando estuvo de alcalde y de gobernador en el Tolima fue investigado también por presuntos nexos con las FARC, que es comunista también y cerrado a la izquierda, y es el que viene a manejar ese proyecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Petro y cuál es el propósito de su gobierno? Que toda la salud se estatice. Y ya tuvimos en Colombia ese ejemplo, y en el mundo, es que cuando la salud se estatiza, eh, se vuelven una cantidad de parásitos y están pensando más en los sindicatos y en meterle el diente al presupuesto público. Claro, con las EPS también hay corrupción, no vamos a decir que son los santos arcángeles que no cometen errores, pero es que en ese campo donde ya se quiere estatizar todo, lo que se quiere es estatizar la corrupción, en otras palabras, y un sujeto con poder eh, para definir internamente nombramientos, contratos y procedimientos con una ingente cantidad, porque es que el Ministerio de Salud en Colombia mueve dinero. Entonces afecta directamente al sector médico, porque los médicos estudian y su ambición pues obviamente es que por lo menos el salario que reciben sea compatible con la inversión que hicieron y el esfuerzo, porque es que realmente ser médico es duro, ¿no? Son 6 años de carrera y no sé cuántos de especializaciones, y eso tiene muchos gastos y tiene mucho esfuerzo. Entonces, si no les van a dar eso, optan o por irse del país o por entrar en el círculo de la corrupción. Pero hay algo más grave, que con ese cuento de la salud popular que tiene Petro, entonces, al manejar todo el presupuesto del Estado y ya en contratos directos del Estado, nos quiere meter todos los médicos cubanos aquí, que son una manada de teguas, que en Cuba sacan médicos por toneladas, un país que ni siquiera tiene acceso al Internet. Uno ya llega a imaginarse que hasta durante las prácticas de cirugía no tienen ni siquiera guantes de los asépticos. Uno llega a pensar hasta eso. Y con unos equipos obsoletos, si los carros están vueltos nada en la calle, ¿cómo serán los equipos médicos adentro de Cuba? Eso supone uno, no conocemos, pero no creemos que sea la mejor medicina. Pero a él no le interesa eso de que la medicina la atienda, lo que le interesa es montar una cantidad de propagandistas que lleguen a los barrios a organizar ideológicamente a los colectivos de la revolución con el cuento de la medicina popular. Se va la señora Cecilia López, que también hay quienes la defienden, pero es que la señora nunca ha sido clara en sus propuestas ideológicas. Ella también, su corazoncito tiene 4 ventrículas y 4 aurículas al lado izquierdo. Y además, si estaba con Petro ya no es confiable. El solo hecho de que estuviera con Petro ya no es confiable. Pero es que la que llega sí es una comunista de esas, que tiene la mentalidad de expropiar tierras, de colectivizar la producción agrícola. O sea, tiene una mentalidad comunista y ha sido asesora de Petro y muy cercana a él. La tenía inclusive en un cargo importante.
Sandra Urrutia se va del Ministerio de la TIC sin pena ni gloria, ni brilló, ni sonó, ni tronó. Estuvo ahí y pasó casi inadvertida. La gran crítica que hacían ellos era que la señora que estuvo antes, la que fue investigada o que está siendo investigada por un desvío de 70.000 millones de pesos, es que la corrupción es tenaz en Colombia. Ellos han aducido es que están haciendo lo que ella no hizo y Petro salió con la estupidez funcional que es que el Internet en las veredas y las regiones no lo manejaran las grandes empresas que tienen el músculo financiero y el músculo estructural, sino que lo manejen localmente las comunidades. Y sacó del Palacio de Nariño a un politiquero que es hijo de un señor que estuvo secuestrado por las FARC varios años, que es víctima del terrorismo, pero que se volvieron izquierdistas y petristas con tal de pelechar del erario, porque este ya lleva varios años. Comenzó con el cuento de que era hijo de la víctima y entonces ahí, como la víctima ha sido senador, entonces recibió de una vez el, la patente y entonces se metió y era, tenía un alto cargo en la presidencia. Pero así como Duque tenía a su María Paula, que hacía lo que le daba la gana en el palacio, pues Petro también tiene otra María Paula, no la llamo María Paula, pero tiene otra que es la que hace lo que le da la gana. Y entonces estos dos no se podían ver ni en pintura. Entonces la solución de Petro fue sacar a Sandra de la, que no hizo mayor cosa, y entregarle a este tipo que es abogado eh, y que estuvo en algún tiempo de asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones, entregarle el manejo de todas las comunicaciones del país cuando lo que se requieren son técnicos que sepan de eso, que tengan proyección y que tengan la capacidad de desarrollar uno de los renglones más importantes que tiene el mundo actual, que es la comunicación. Entonces nos parece que hay otro desacierto y que va a ser más o menos el famoso cuento de los abogados zoometalúrgicos. Y aquí eso es como quitar a tiro fijo y poner al mono Jojoy. Es más o menos la comparación. Sacar a Alfonso Prada, que se caracterizó por ser un politiquero descriteriado, desleal, trapacero, mentiroso, y poner a otro que es igual, ahí sí, lo único que hace es retar a Gaviria, porque resulta que este Velasco ha sido muy crítico de Gaviria, como lo veíamos en el video. Entonces, el cambio no es mayor cosa y no es que haya los más cercanos a Petro, porque si había alguien cercano a Petro, el ministro Prada, que siendo abogado y siendo ya una persona con experiencia en el sector público, sale a ir semejante barrabasada, que no ha habido un secuestro sin un encaje humanitario, y luego como Cantinflas diciendo que era que subiendo pero bajando, pero más bien llegando a la izquierda porque por la derecha, entonces hacía frío por el frente, pero que en la parte de adelante estaba también caliente el frío, más o menos son las respuestas que da este caballero. Entonces viene ahora Velasco, que es un politiquero, que en el Cauca tiene un largo antecedente de ser manipulador y también tiene sus señalamientos. ¿Y para qué lo trae Petro? Para que Prada le hizo ya el favor de defenderle a capa y espada su proyecto comunista y ahora trae a Velasco es porque como Velasco tiene influencia en el Partido Liberal, ya que lleva una vida entera viviendo del erario, pasando de la Cámara al Senado y hasta fue presidente del Senado, y dándose publicidad, lo quiere es para ponerlo ahí a que le maneje el Congreso de la República, le concite todos esos apoyos y le hagan más daño al país. No podemos hablar de que van a producir nada que favorezca a Colombia. Se va Guillermo Reyes, que era uno de los enmermelados del Partido Conservador, y trae Petro, que fue su secretario de Transporte en Bogotá. Y resulta que lo pintan como la novena maravilla que estuvo en Europa, que es experto en Europa no, sino en Latinoamérica, que es experto en planeación de transporte urbano. Mejor dicho, es la salvación de lo que necesita Bogotá. Y uno dice, si estuvo los 4 años de secretario de Petro en la alcaldía de Bogotá, ¿qué fue lo que hizo? Si todos sabemos que salir aquí en Bogotá a moverse en este tráfico, eso es como una prueba de confianza y es un desespero tenaz. Es hartísimo manejar aquí en Bogotá el vehículo, o así sea moverse en taxi o en Transmilenio,
transporte público es completamente desesperante. Cualquier diligencia, por cerca que sea, le toma hora, hora y media, 2 horas, 3 horas en solo transporte a una persona. Bueno, se va este señor Arturo Luna del Ministerio de Ciencia. Este es un muchacho muy estudioso, obviamente de tendencia izquierdista, que estaba viviendo por allá en un pueblo de la costa y ha hecho varios estudios de ciencia. Y resulta que lo sacó, no da una claridad por qué, y pone a una señora que tampoco es que tenga un perfil así como que se diga que es la más enamorada de la investigación científica. Porque los políticos no han entendido en Colombia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no es para nombrar amigos, sino para poner gente que impulse la ciencia en las universidades y los colegios y que comprometa a la empresa privada, como cualquier país serio, a que financie proyectos de investigación científica y para que haya una sinergia con el Ministerio de Educación. Por eso decimos que eso no debería haber salido nunca del Ministerio de Educación. Haya una sinergia en que los programas y los pensos de los diferentes cursos de grado, pregrado, posgrado, maestrías y doctorados y postdoctorados tengan unos enfoques siempre orientados a que sea el mejoramiento de esa profesión y un aporte siempre a la investigación o a la ciencia para abrir nuevos espacios de investigación. Pero aquí, pues, como vemos que una persona se gradúa de militar, luego consigue una validación de ingeniería civil o otra carrera y luego termina con una maestría en ciencias de la educación y por último se gradúa en ciencias ocultas como doctor. Entonces vemos que no hay ese concepto del manejo científico. Y el manejo científico que debe tener un ministerio de un país es mirando, bueno, las potencialidades de nuestro país son en minerales esto, en agricultura en otros recursos hídricos, etcétera, son estos. Entonces, a partir de ahí, vamos a montar los proyectos y los programas sobre lo cual hay que investigar, desarrollar y mejorar la capacidad y que las universidades se dediquen a eso y hacer las sinergias. No, pero eso aquí dan patente de curso para todo. Haga carreras y presente un cartapacio de documentos y unos conceptos jurídicos. Entonces son los abogados los que deciden dar patentes y no los científicos los que evalúan qué es lo que necesita el país. Y finalmente, pues está el caso de que sale Lizcano de la presidencia, ya sabemos por qué, y recibe un señor que fue terrorista del M-19 y que viene de trabajar primero con Petro y luego con el alcalde de Cali. Con eso ya uno se imagina la calidad de persona que están trayendo ahí, todo de su mismo entorno. Aquí hay una descripción, no la vamos a repetir porque la acabamos de hacer. Y luego miremos estos puntos de reflexión para entrar luego a ver lo que plantean algunos aspectos la Fundación y que hagamos una cotejación de qué es lo que pasa. A grandes rasgos hay una señal de improvisación, clientelismo y populismo y no de pensar en el país. Y la izquierda es maravillosa en eso, sobre todo que buscan sinergias con países vecinos para hacerle daño no a un país sino a varios. Otro ejemplo que nos queda aquí. Como el señor Petro dice que su plan de desarrollo lo formuló fue con base en lo que le dijeron, lo cual es una gran mentira. Por lo que hicieron fue un acto de populismo, pasar por todas partes, supuestamente recogiendo puntos de vista para luego disque decantarlos. Entonces pasan por 1000 municipios, incluidas las grandes ciudades, recogiendo puntos de vista y a la semana ya tienen listo el plan de desarrollo. Entonces se nota que lo revisaron bastante todo lo que dijo la gente. Se deduce que eso revisaron profundamente. Mentira, eso ya estaba listo. Lo que hicieron fue un show para gastar un poco de plata y hacer populismo por todas partes. Y ahora, ¿a qué hora se ponen a pensar? ¿A qué hora reunieron a todos los moderadores de esos eventos para que tuvieran una sola línea de acciones y dijeran, bueno, vamos a enfocar el plan de educación, queremos escuchar sobre estos temas específicos? ¿No? Un carnaval de gente hablando de todo y ellos tomando notas y haciendo el show y la foto y la reunión, y eso fue lo que hicieron. Entonces, eso nos da a entender que no hay plan de desarrollo, pues tampoco hay plan de gobierno ni equipo de trabajo. Lo acabamos de ver. Que se deshaga en 8 meses
de 10 colaboradores de los 17, eso significa mucho. Y que los 7 que quedan son precisamente los más cuestionados, los más radicales y los más ineptos, sí que con mayor razón indica que no hay un equipo de trabajo, sino que es una asociación para hacerle daño al país. Deduce cualquiera, ¿no? Ahora, en tercera medida vemos que hay una ideologización comunista por encima de la institucionalidad. Entonces al señor no le interesa mucho la institucionalidad ni la estructura sólida de la administración del Estado sobre objetivos nacionales, sobre proyectos, sobre desarrollo, sobre soluciones, sino lo que necesita es que toda su estructura esté ideologizada pensando lo mismo que él, o sea, en hacerle daño al país y a la misma sociedad que ingenuamente lo eligió, con el argumento que es la riqueza la que puede hacer, entonces hay que atacar a los ricos, y con toda esa estructura, ese montaje de todos esos burócratas que llegan ansiosos del recurso y de la nómina, pues ya nos imaginamos el foco de corrupción tan grande que se desata ahí. No es que los anteriores no lo hayan hecho, porque es que los anteriores también manejan el mismo esquema, solo que no son ideologizados comunistas. Entonces, por culpa de unos, viene lo otro. El otro aspecto que nos queda claro, hay una carencia total de expertos en cada tema y de liderazgo, porque es que no solamente basta con los expertos, sino que tengan el liderazgo para orientar y enfocar. Pero miremos 9 meses de Colombia, ¿qué ha hecho el señor Leiva de valioso para el país en colocar a Colombia como lo que merece y lo que le corresponde? Un líder en el aspecto de la unidad del continente y desarrollar proyectos sociales, económicos, culturales, de comercio. Pues nada, nada. Y el Ministerio del Comercio de Petro sí que brilla por su ausencia. Es que ni se sabe quién es el ministro, la ministra de Comercio. Entonces quiere decir que la ausencia de expertos es total. Y ahí sí nos cae como anillo al dedo el ejemplo de la señora de Minas. ¿Que a quién se le ocurre que una señora es que graduada en filosofía y experta en agitación comunista y en hablar del medio ambiente ideal por allá por las nubes, es quien vaya a manejar la cartera de donde se mueve el 56% de los recursos que ingresan al país en dólares para mantener la economía activa y en buen nivel y que el Banco de la República pueda tener una buena reserva de dólares para surtir a los comerciantes y a los industriales cada vez que necesiten hacer compras internacionales le puedan comprar al banco formalmente dentro del procedimiento que demandan las leyes colombianas. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Una cantidad de improvisadores, de oportunistas, y donde hay improvisación y oportunismo siempre hay corrupción, siempre. Repetimos, no es que el señor Petro sea el primero que lo hace, porque es que sus antecesores también han hecho muchas maravillas, pero como estamos hablando de que es un cambio y que van a corregir todo eso, lo que vemos que ahí es un cambio de ladrones de cuello blanco y de ineptos, más no de soluciones. Ahora, todo esto se nota que hay una agenda, pero supermarcada, es para defender lo que pasa, a proteger a Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no lo que pasa en Colombia. Entonces uno dice, con un gabinete ideologizado, con un canciller que está pensando en que la agenda exterior de Colombia es legitimar a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y es mirar para otro lado frente al terrorismo, y es llenar de comunistas toda la institucionalidad, pues el paso que estamos dando hacia imitar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, es muy grande. Entonces, por ahí que hay que analizar las cosas, pero hay que buscar soluciones, no solamente quedarnos en la crítica. Ahora hay algo más grave todavía de todo eso, porque lo que hemos visto del 1 al 5, que lo hagan los comunistas, que lo haga Petro, pues es lo de esperarse, ¿no? Él es comunista, él es totalitario, él es enemigo de la empresa privada, él es enemigo de las Fuerzas Armadas, a él no le gusta la distribución de poderes en tres, de legislativo, ejecutivo y judicial, si no quiere tener es una dictadura, eso lo sabemos y no es un secreto, pero es que ¿cuál es la oposición que tenemos? ¿Dónde está la oposición? ¿Cuál es la credibilidad que tienen los que aprovechan las marchas para subirse a la tarima a hablar mal de Petro? Y de ahí no pasa. Y luego todas las semanas es envíe Twitter y fotos y mensajes por WhatsApp y piensan que están haciendo ya el cambio del país
diciendo que Petro es malo, que es claro que es malo, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la construcción? No, que voten por ello en la próxima elección. O sea, se saca la conclusión es que tienen que recuperar el poder a como de lugar para arreglar lo malo que deja Petro, sino para recoger todo esto que le está quitando él, llenándolo de comunistas y volverlo a llenar con sus amigos, porque es que esa es la derecha. Y entonces esos son los que también toleran la corrupción y toleran que todos esos tipos que ahora son de distintos partidos y están con Petro, sigan haciendo de las suyas. Porque eso sí, si mañana pierde Petro y lo recupera la mal llamada derecha de Colombia, les garantizo doble contra Cecilio que ahí estará en primera línea el señor Prada, el señor Velasco, y hasta Álvaro Leiva vuelve y aparece allá, ahora entre los que están al lado de la supuesta transformación a la derecha. Entonces, la oposición nuestra es muy pobre, pobre, no existe, no tiene credibilidad y su proyecto es muy elemental. Pero nos queda otro punto de reflexión aquí. Esta no va a ser la última crisis o que provoca el desgobierno mismo en su dinámica o que el señor Petro la provoque intencionalmente, porque le pasará igual que a Pedro Castillo. No le darán la talla de lo que él quiere, en el sentido de meter más rápido el comunismo en determinado ministerio e inmediatamente procederá a sacar a ese y poner a otro con la advertencia de que lo saca muy pronto, que es la mecánica del terror y el miedo, ¿no? Como ese no funcionó, lo pongo a usted, y si usted no me funciona, también lo saco. Y como eso es tan bueno, es que es bueno ser ministro, imagínese, viáticos, aviones privados, y como ese de el conservador que decía que era de derecha y viajando en aviones de contratistas y almuerzos y amiguis y tal. Es que eso es una vida muy muelle que no van a querer perderla. Entonces, para no perder esa vida, le hacen todos los favores y toleran toda la corruptela que se genere desde el Palacio Nariño. Entonces, el que no le rinda al ritmo que quiere Petro de meter el comunismo a la brava, porque es que ya lo está diciendo, que hay que convocar a la gente a las calles, o sea, salgan todos los vándalos a destruir la ciudad, porque es que son las reformas que la derecha no quiere que el presidente haga, la oligarquía, porque es que hay que hacer un balconazo, y como eso no funciona, pues aparecerá quien le financie, y entonces allá van pagos, y van pagos muchos, no todos, pero los que van pagos se encargan de llevarle gente con el cuento de que es que la derecha no le permite, y hará lo mismo que Maduro. Y vendrán nuevas crisis y nuevas salidas, y cuando termine su gobierno seguramente habrán pasado 200 ministros y ninguno habrá tenido los 4 años, a excepción, claro, de los radicales y los más ineptos que están cerca de él y que lo endiosan, ¿no? Porque esa es la otra. La señora ministra de Minas tiene semejante respuesta tan estúpida en un foro que le preguntan, oiga, ¿y usted por qué hace esas cosas que no tienen ningún sentido? No es que eso yo hago lo que me dice el presidente Petro. O sea, si el presidente Petro le dice vaya y ordene destruir todas las infraestructuras petroleras, ella las destruye porque es que es lo que le está diciendo su jefe de gobierno, más o menos el mensaje. Y por último, hay un aspecto gravísimo, es la afectación a la economía. Hoy no se notó tanto, pero anteayer se notó cuando salió el ilustrísimo gerente de petróleos que nombró de Ecopetrol y dijo que Colombia no va a explotar más petróleo. Inmediatamente se perdieron la bicoca de 6 billones de pesos, más o menos. Casi nada se afectó el país en lo que se calcula que va a perder de aquí en adelante, en breve, por esa decisión del señor. O sea, todo el dinero que va a entrar del petróleo se pierde porque las compañías comenzaron a levantar y hubo un pánico en las acciones y entonces comenzaron a comprarlas a como diera lugar o a venderlas. Eso tiene sus consecuencias gravísimas. Entonces la afectación en la economía viene. Y si miramos por qué una economía en un estado se afecta, es por una medida populista o una medida irresponsable de un gobierno. ¿Y en qué se afecta? Se aumenta la inflación, se reduce la inversión extranjera, se van los capitales, se van porque el que tiene plata dice yo cómo va a quedar aquí. Se contrae la economía en el consumo y en las ventas. Se aumenta el desempleo porque las empresas que daban empleo inmediatamente dejan de dar empleo, dejan de contratar personas. Y quien tiene algo se abstiene de gastar porque no sabe qué le viene mañana. Eso no hay que haber hecho una gran maestría en Harvard, ni ser experto en economía, ni dominar todos esos gráficos para entender que eso es lo elemental que va a pasar. Entonces,
al haber ese fenómeno, el Estado tiene que comenzar, para evitar que la gente le muera de hambre, a hacer populismo y ollas comunitarias y todo eso que hacen en Venezuela, que lo vemos a menudo. Y entonces comienza el éxodo de personas. El primer éxodo que se comienza a ver, que ya se está viendo en Colombia, es el de los jóvenes que tienen un alto nivel académico, que a los padres y al país le costó muchísimo prepararlos y no los vamos a tener trabajando aquí, sino que se van. Es lo que llaman la fuga de cerebros. Y esa va paralela con la fuga de capitales. Enseguida, lo otro que pasa son los desplazamientos internos hacia las ciudades, aumentando los cinturones de miseria, y eso aumenta lo que ya tenemos en la violencia, atracos, robo, delincuencia, prostitución, venta de estupefacientes, negocios ilícitos, falsificación de moneda. Todo eso es un producto de, y desde luego, con un desempleo alto, la gente hace lo que sea y la economía se vuelve informal, entonces los contrabandistas y los demás delincuentes hacen su agosto. Miren ustedes todo lo grave que es un mal manejo de un Estado. Pero pues nos enfrascamos es únicamente en criticar y decir que el tipo es comunista y que es malo, pero no le damos todos estos insumos a las personas para que entiendan. Pero hay algo más grave todavía, es que con todo eso que vemos, mantiene al gabinete de la ineptitud, y la ineptitud es socia directa de la corrupción. Eso no es explicación. Bueno, ahora miremos para hacer la cotejación. Nuestro proyecto político tiene un plan estratégico que gravita en general sobre estos 7 puntos. No los miremos todos, sino miremos algunos. Uno es que hay que tener una formación continuada de cuadros dirigentes. Entonces uno dice, ¿qué proyecto político formaba el pacto histórico de Petro? Que es lo que la ignorancia de la gente lo obliga a votar, es porque el tipo es populista y decía que le iba a dar a los pobres 500.000 pesos mensuales, que la educación gratis, casa gratis, que el médico en la casa, o sea, puras medidas comunistas y mentirosas. Pero ¿cuáles son los cuadros dirigentes de Petro? No hay. Lo que hay es una cantidad de corruptos y de oportunistas metidos ahí, repitiendo como loros la misma verborrea, sobre todo izquierdista, contra la dirigencia tradicional, que también tiene muchísimos pecados, y contra el empresariado, contra las fuerzas del orden, y manejados como marionetas por las actitudes histriónicas de este señor. Ahora dice que los dirigentes deben adquirir amplia visión geopolítica. Uno se pregunta cuál es la visión geopolítica de la ministra de Minas, por ejemplo. Estoy casi seguro que esa señora ni siquiera tiene claro dónde están las reservas probadas de petróleo y gas y dónde están las que ya están en prospección, ni mucho menos entiende cuáles son la proyección que tiene la industria petrolera a tantos años, ni cómo incide eso en la economía, que es lo elemental que debe saber un ministro. Creemos que esa señora no está ahí, y mucho menos entender ella todos los flujos nacionales e internacionales. Si esa ley dice que hace 20 décadas que sí, que el petróleo existía en Colombia, o sea, es de malas para pensar la señora. La agrupación política debe lograr buen nivel de criterios ideológicos y ser fuertes en estrategias y tácticas. Uno me pregunta, ¿y cuáles son las estrategias y tácticas de Petro para gobernar? No para mantenerse en el poder, porque no sí es sabio, sino para gobernar, para desarrollar el país, para que las regiones tengan desarrollo integral. Ahí lo ven ustedes por allá, es que nombrando tenderos de barrio como delegados presidenciales a las cámaras de comercio. Dijéramos que en democracia eso es muy bueno, pero una persona de ese nivel que no tiene el acceso a educación superior, que no tiene el acceso a la planificación estratégica, que no comprende cómo es el desarrollo socioeconómico y sociopolítico de una región, que sería el enfoque que dan las cámaras de comercio como entes particulares para integrar el Estado y la sociedad, ¿de qué puede llegar a hablar? Que no le cobren, que le bajen el precio a los productos para que el tendero gane más, pero no tiene un concepto muy amplio. Entonces, habría que formarlos primero, tener un proyecto de desarrollo de la integración de los tenderos y los pequeños comerciantes a esto, y luego de formarlos, ahí sí, hacer la sinergia y trabajar sobre objetivos. Pero están haciendo lo contrario, que es más o menos
infortunadamente, y la crítica es dura, lo que quiere la Reserva en Colombia. Quieren participar en políticas sin tener la menor idea, no son completamente alérgicos a asistir a la formación, pero quieren llegar a gobernar. Y uno dice, ¿gobernar qué? ¿Cómo? ¿Dónde está todo ese entronque? Y cuando vemos todos estos campos de acción, pues nos damos cuenta que primero hay que preparar y luego sí salir a actuar. Lo tercero, dice que, o lo cuarto mejor, que las agrupaciones narcoterroristas son de origen tripartita y son las causantes de lo que está pasando. Y él está hablando de una paz total con todos, etérea, como le hemos analizado. Y ahí siguen otras cosas, pero dijéramos que sobre esos puntos podríamos reflexionar un poco. Ahora miremos que hemos analizado ya a fondo aquí en la Fundación 3 de los 9 equipos que proponemos como estructura y queremos resaltar alguno. Por ejemplo, el de organización, planificación y evaluación, que es el corazón, es la mente, es la dirección, es la luz, el faro que ilumina todo y es la fuente que está produciendo tanto doctrina como mecanismos de desarrollo, de organización, de planear cada etapa, de planear cada proyecto y de evaluarlo. Sin apasionarnos aquí, piensen ustedes, ¿cuál es el proyecto que tiene el señor Petro organizado, planificado y evaluado que indique que sí es un buen gobernante y que como mínimo entiende el país que le dieron a cargo para manejar? Pues no, vemos que lo que hay es una repetición de la repetidera eh, alrededor de sus intereses personales, de su doctrina marxista, de su doctrina de odio y de poner al país a pelear entre ricos y pobres, entre izquierdas y derechas, entre negros y blancos, y hablando de la igualdad y diciendo que los tenderos tienen que manejar el alto comercio y diciendo que los campesinos se construyan sus propias redes de internet y con todas esas insensateces que salen. Que todos los soldados van a ser generales, que todos los policías van a ser generales. O sea, está completamente desfasado y no cumple con un objetivo que sería el de mantener una unidad de criterios y objetivos. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Petro o los objetivos? ¿Cuál es la organización y planificación que hace? Entonces, por eso es que cuando decimos que la Fundación propone un partido político es porque tenemos una estructuración mental sobre la cual queremos que gravite el partido. Y eso no se construye de la noche a la mañana ni con una persona, es con muchos, pero comprometidos. En segunda medida vemos un equipo de comunicaciones. En eso dijéramos que les funciona en algo. Les funciona en algo porque tienen las bodegas en lo cual es el experto en hacer propaganda. Entonces, la idea de las comunicaciones, como vemos aquí en este equipo, es mantener una interacción con organizaciones sociales, en ese caso, empoderar la comunicación y la coordinación interna y responder por las relaciones internacionales. Aquí no sería del partido, sino de Colombia. Entonces, démosle la vuelta. ¿Cuál ha sido el trabajo del señor Leiva en el exterior? Hacerle caso a Petro, ir a legitimar a Maduro, legitimar a Pedro Castillo, legitimar a Ortega, legitimar a la dictadura cubana, decir sandeces en contra de los países del primer mundo, darle a entender a Estados Unidos que está más amigo de Rusia y de China que de Estados Unidos, echarle la culpa de todos los males, como hacen todos los comunistas de Estados Unidos. Bueno, digamos que es válido que lo diga por su ideología, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el trabajo? Entonces la respuesta es la propaganda. En eso son expertos los comunistas. No la comunicación, sino la propaganda. Entonces vemos, primer paso, no tiene organización, no tiene evaluación, no tiene planeación. Lo que tiene es una intención personal. Segundo paso, vemos que no tiene comunicaciones, sino tiene ese equipo de propaganda, que son dos cosas muy diferentes. La comunicación es la forma de articular una interacción. La propaganda es la forma de lavar el cerebro, de convencer de que yo tengo la razón y por ideologizado, más no por razones fundamentadas. Y en tercera medida, nuestro proyecto propone que haya una educación política continuada alrededor de objetivos, de proyectos, de desarrollo del país. Si ustedes miran, y sin ser apasionados, la propuesta del señor Petro apunta es a desarrollar una educación de odio, de lucha de clases, de división social,
de a poner a unos a pelear con otros para que él esté siempre arriba y entonces esté esa confrontación. Es decir, es un manejo maquiavélico de la educación. Entonces, vistos estos tres puntos, visto lo que es la conclusión de lo que él ha hecho, vista la debilidad que hay y visto cómo manejan los medios de comunicación de manera irresponsable, una información que debería ser más de fondo y colocan a personas no que hagan el análisis, sino que hagan la justificación, pues lo que estamos viendo allí que sucede es que definitivamente la sacrificada es Colombia. Entonces, con base en esto, le pediríamos a Alarcón que nos ayude, los asistentes, a que contestemos esta pregunta. De todo lo que se vio, ¿en cuál aspecto cree usted que se debería centrar la oposición para evitar que Colombia caiga en el abismo totalitario de Cuba o Venezuela? Porque ya hicimos todo el diagnóstico, ya vimos toda la descripción. Entonces ahora lo que queremos entrar es a buscar soluciones, aspectos en los que se debe centrar la oposición. No en la marcha que suba la señora o el señor X o Y a hablar y hablar de que Petro es malo y enviar memes, porque eso no cambia nada. Y lo que hacen es utilizar la gente y también es un manejo de propaganda desde la otra orilla. Sino, ¿qué aspectos estratégicos cree usted que se deberían tocar a fondo desde la oposición para contrarrestar toda esta mecánica que nos viene imponiendo este señor? Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Inicialmente, mientras que le damos la palabra al ingeniero Rosita, le vamos a pedir el favor a los demás que si van a intervenir, levanten la manita y la dejen lista para una vez darle la palabra y escuchemos a la ingeniero Rosita, pues puedan intervenir. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Bien, con muchísimo gusto. Perfectamente válida esta comparación que ha hecho nuestro presidente, el señor coronel Villamarín, en lo referido a la situación del gobierno en este momento con las personas que van a entrar a manejar cada una de las áreas importantes que significa cada ministerio, que evidentemente es desconcertante que a la altura ya de 8 meses estemos todavía pensando en quiénes son las personas idóneas para eso y cuál es realmente su concepto muy preciso de lo que necesita el país. Hemos venido hablando desde hace como un mes de cómo es la estructura del proyecto político estratégico de la Fundación. Evidentemente se ha repetido por partes, que son cuatro paquetes especialmente, y hemos hablado ya largamente de los preliminares en cuanto a la ideología, la identificación, la legislación vigente, los conceptos, los principios, etcétera. Entramos hace un par de reuniones a hablar de la parte organizacional, de la cultura organizacional del proyecto político estratégico, y hablamos de cómo es a nivel nacional, cómo lo queremos a nivel regional y sus divisiones en cada uno de ellos como departamento, como ciudades, como municipios. Eso lo vimos la semana pasada. Parte muy importante de esa cultura organizacional son los equipos de alto impacto, que tenemos definidos como 9, cada uno con sus objetivos muy específicos, sus áreas de responsabilidad y sus funciones específicas. Mi coronel acaba de nombrar y de definir en la mejor forma los 3 primeros, el de planeación, el de comunicaciones y el de educación continuada, como realmente 3 de los 9 proyectos que se consideran como el grupo más característico en cuanto a lo que persigue el proyecto político estratégico. En cuanto al número 4,
el equipo de alto impacto número 4, que tiene que ver con las finanzas, la logística y la administración de personal. El objetivo fundamental es garantizar la viabilidad operativa y administrativa del partido, si es que se logra llegar a tener la personería jurídica como partido. Sus funciones, por supuesto, es planificar la consecución y ejecución de recursos financieros, parte muy importante que en este momento estamos obviando con el trabajo perfectamente ad honorem en todo lo que podemos lograrlo, porque pues, es decir, no se ha iniciado ese grupo que quiera comprometerse a por lo menos establecer un esquema para ver cómo va a ser la consecución y ejecución de esos recursos financieros. Hay que, cuando ya se haya logrado la constitución organizacional del partido, habrá que administrar unos bienes, garantizar la asistencia logística adecuada a los eventos internos y externos, administrar los procesos de contratos que se llegaran a hacer en algún momento y de personal mínimo requerido para el funcionamiento. Habrá que supervisar los procesos contables y de auditoría, todo eso que tiene que ver con esa parte administrativa, supervisar permanentemente los procesos en que esté. Tengo aquí un aviso que inicie el video, no sé, estaba desde el comienzo. Sí, es para efectos de la No sé qué pasó. Bueno, y como función principal también responder ante la registraduría, el Consejo Electoral, los organismos de control por la administración transparente de medios y recursos propios. Obviamente, entonces, ese número 4, sus áreas de responsabilidad son la logística, las finanzas y la administración de todo tipo de contratos que haga el proyecto político estratégico en el momento en que tenga personería jurídica y sea realmente un partido. El equipo de alto impacto número 5 se refiere a las relaciones con organizaciones externas. Y esto sí que es importante, porque, es decir, hemos venido hablando de que en este momento pues es un movimiento significativo de ciudadanos civiles en general, pero principalmente los miembros de las reservas de la fuerza pública. Y ya la verdad es que este primer objetivo de estar formando líderes, de formando mentalidades de estadistas con visión estratégica, hemos logrado extenderla hacia otros países de Latinoamérica, así es de que tenemos participantes con interés de apoyo, con interés de unidad, tanto en Perú como en Chile, como en Argentina. Es decir, hay ya un principio de unión que es otra de las cosas que nos interesan para llegar a ser realmente un grupo latinoamericano en el continente, de modo que podamos cumplir con ese objetivo nacional final que pretendemos ser como un referente de perspectiva realmente, para ejemplo, del continente mismo. Este grupo número 5 tiene como objetivo principal atraer y vincular a organizaciones afines a los ideales del proyecto. ¿Cómo es posible de que estemos hablando que hay como 50 asociaciones de miembros de las reservas y cada uno por su cuenta está haciendo una serie de cosas distintas de buscar realmente el éxito de la reserva en las propuestas que se están enunciando? Es importantísimo atraer y vincular afines, organizaciones afines y especialmente las asociaciones de las reservas, pero también a grupos civiles, a los ideales de este proyecto. Y por supuesto el objetivo es establecer una metodología para el manejo de las relaciones externas. Sus funciones, pues habrá que crear protocolos de coordinación con asociaciones externas, como todas las que hay en todas las fuerzas y en todas las armas, y las generales como ACORE o como ACOLSURE, es decir, son muchas las organizaciones de la reserva que el grupo o equipo de alto impacto número 5
que tiene que ver con las relaciones de organizaciones externas, trate de convencer a la gente que oiga, que escuche la propuesta de cómo es que se hace realmente un proyecto político estratégico completamente. Se fue la señal. ¿A todos? ¿A todos? Yo me el sonido, ¿no? No sé si- Rosita tiene apagado el micrófono. Sigue apagado. Sí. Bueno. Se va listando. Ya Eduardo. está. Ahora sí. Mi coronel Alarcón todavía no he terminado la presentación, entonces le ruego el favor de esperar un momentico para la respuesta Es a que la pregunta. estamos esperando la respuesta para poder continuar porque es por efectos del tiempo. Rosita, tienes apagado el micrófono. Tengo el cursor muy lejos del micrófono y de la cámara para que se apague por lado mío. Mi coronel Villamarín, ¿terminamos la exposición de lo que es el equipo número 6 o usted prefiere que haya ya respuestas a la pregunta que está allí? No, complete la de 6 cositas y contesta la pregunta y seguimos. Bien. Decía que el equipo de alto impacto número 6, que se refiere a las bases de datos en militancia, voluntariado y simpatizantes, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y la privacidad de los datos recibidos a todos los que se afilien a este proyecto político estratégico. Y garantizar, por supuesto, la confiabilidad de la cuantificación y cualificación de las bases de datos que estén disponibles. Sus funciones, pues, mantener un registro actualizado, elaborar y socializar el manual de manejo de la base de datos. Y, por supuesto, aumentar en forma eficiente la militancia y el voluntariado, o ya sea de simples simpatizantes. Entonces, hemos completado la descripción, que evidentemente podrán detallar mejor en el folleto de información que se hace anexo. Esto es una simple presentación ejecutiva y, entre otras cosas, en breve se va a perfeccionar y a presentar en otra forma que sea más breve y más fácil de interiorizar por todos los militantes, voluntarios y simpatizantes. Así es de que dejemos en ese punto la explicación de que los equipos de alto impacto del proyecto político estratégico son 9, Gracias. hemos escrito 6 y nos quedan pendientes 3 aún por explicar, por lo menos en forma breve, para que los vayamos interiorizando. Y bien puede, coronel Alarcón, empezar a dar la palabra a quien usted considere. Muchas gracias. Entonces, de aquí en adelante les pido el favor a los demás que utilicen bien su optimización del tiempo, dado que ya van a ser las 7:30 y tenemos poco tiempo para las intervenciones. Palabras concretas teniendo como base los preceptos Fundel versus los hechos del gobierno Petro. ¿En cuál aspecto se debería centrar la oposición para evitar que Colombia caiga en el abismo totalitario de Cuba o Venezuela? Entonces, por favor, no más conferencia entre la conferencia, ni más intervenciones relacionadas con los 2 y hasta 3 minuticos que podemos dar en este momento. Adelante, por favor, Eduardo. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Pues, teniendo en cuenta la pregunta,
A mí me parece que, pues, el aspecto, el aspecto esencial debe ser, pues, el fortalecimiento de la democracia. Es decir, convocar a la unidad de la oposición para que se forme una gran coalición política interpartidista, sin buscar liderazgos, sino que ese liderazgo se da con la marcha antes de las elecciones de este año, elecciones de medio término, y posteriormente las elecciones presidenciales del 2026. De igual forma, pues, convocar no solamente esta unidad social, sino una unidad político, institucional y económica, donde queden bajo la mesa aspectos como la desobediencia civil y el paro empresarial. De ahí es importante convocar al gran empresariado y también a las fuerzas militares para que sean conscientes de respetar la Carta Democrática, que es la Constitución de 1991, y no estar sujetos a los caprichos y voluntariedad de un presidente que nos puede llevar a un abismo totalitario y hacerles concientizar a las fuerzas militares y al alto mando militar actual de que no deben obedecer la palabra de un caudillo como lo que pasó en Venezuela, sino que tienen que obedecer es la Carta Democrática que está por encima de un jefe de Estado, que es en estos momentos el presidente actual de la República. Y entonces, si no, y ya para terminar, entonces, si y respeta la Carta Democrática y trata de convocar una constituyente, hacer lo mismo que se hizo en Perú, que se puso al presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por optimizar el tiempo. Mi coronel Iván González, tiene usted la palabra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues pienso que en una confrontación de los principios de Fundel contra los hechos que está desarrollando el gobierno de Petro, pues para poder establecer una política de oposición, nos debemos centrar en las relaciones internacionales para contrarrestar ese ridículo que hemos hecho con todas las salidas al exterior, de grandes comisiones, del mismo presidente, de la vicepresidente, que han hecho un espectáculo casi que cantinflero, porque eso está afectando considerablemente nuestra confiabilidad, la imagen de estabilidad jurídica, y además que afecta el comercio, la moneda y las inversiones, por supuesto. Entonces, en eso estamos graves. Tiene que la oposición hacer un acto de evidencia, de claridad y de exigencia al gobierno, porque si eso sigue progresando, va a tener el gobierno que caer precisamente en un totalitarismo, porque llega un momento dado en que ya se pierde toda la ayuda, el apoyo, el respaldo y la credibilidad nacional. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Gracias por aprovechar el tiempo, mi coronel. Gracias. Pues en este momento paso porque no he estado muy atento. De todos modos, felicito la exposición del coronel Villamarín. Muchas gracias. Elío Espina, adelante, por favor. Buenas noches para Buenas todos. noches. Muchas gracias, mi coronel. Yendo a la pregunta, mi respuesta es que lo único que se tiene que centrar, el aspecto único que se tiene que centrar nuestra oposición es en nuestra constitución política colombiana. Si se centran en ese aspecto, logramos todos los objetivos. Hacer
que se respete y se cumpla nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Tiene la palabra José Ricardo Martínez Alfonso. José Ricardo, adelante. O si no, que siga mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, sala. ¿En cuál aspecto se debe centrar la oposición para evitar el totalitarismo de Cuba o Venezuela? Yo diría lo siguiente: la oposición debe centrarse en construir un proyecto estratégico de oposición con objetivos y líneas de acción muy definidas. Esto implica que la oposición organice equipos de alto impacto. Es que la oposición hace marchas, hace debates, hace entrevistas, hace paros, hace foros, pero toda esta actividad se constituyen en esfuerzos aislados porque no obedecen a un verdadero proyecto estratégico de oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Mi coronel Pachón, adelante. Entonces vamos con mi coronel. Aló, don Eugenio, buenas noches. Discúlpeme que no quería abrir el micrófono. Gracias. Buenas noches y un especial agradecimiento, como siempre, al señor coronel Villamarín por esa iniciativa de estar tan centrado en las verdaderas necesidades de nuestro país y la desorganización del actual gobierno, que no llegaremos a buen puerto. Petro llegó a ser presidente apoyado por personas de distintos partidos políticos, diversas ideologías, dispersos y sin organización. Fundel tiene un proyecto estructurado y lo fundamental es el plan de desarrollo del gobernante o presidente. Es triste que transcurridos 8 meses realmente no se vislumbre cuál es ese plan de gobierno. Entonces, sin unos objetivos claros, pues no hay, no se vislumbra a dónde vamos a llegar, sino que todo es improvisación. Improvisación en la justicia, improvisación en la seguridad, que es lo fundamental prácticamente de un Estado. Sin justicia y sin seguridad, pues no hay desarrollo económico, no habrá ciencia, no habrá tecnología, no habrá mejoramiento de las comunicaciones, ni de vías. Entonces estamos ciegos. Desafortunadamente, a quienes hacemos parte de la reserva, nos falta la chispa para realmente hacer parte y acompañar a quienes idearon este modelo de proyecto político, que si se concretará, como se dice, con la ayuda de que quienes estuvimos luchando por la seguridad del país y que conocemos parte del país, pues yo creo que las cosas serían mejor. Pero algo nos falta, no sé. Y yo también tengo la culpa, porque nada he aportado, sino simplemente criticaba algunas cosas. Dios y patria, buenas tardes. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel, gracias. Buenas noches. Pues en principio tengo que decir que si hubiera oposición, porque en la praxis no hay oposición
de acuerdo a lo que expresa la ley de oposición. La otra parte es que parece que hubiera un congreso de ratones, no hay quien le ponga el collar al gato. Es difícil de esta manera, pues, llegar a pensar en una solución efectiva. Sin embargo, pienso, supuestamente, porque oposición no hay, que si hubiera interés en la oposición, deberían de acudirse a las organizaciones internacionales para evitar tanto atropello de los derechos humanos y demás. Y acompañarla con moción de censura a los ministros e impedir la creación de más ministerios, obviamente fundamentando la irrelevancia de crear más ministerios que no es más que burocracia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, se nos ha ido una cantidad de personas. Me queda únicamente José Ricardo Martínez Alfonso. Adelante, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, José Ricardo? Bueno, parece que está, pero no puede. Tiene algunas dificultades técnicas. Mi coronel Villamarín. Pero, mi coronel, si alguien quiere agregar algo, Exacto. démosle la posibilidad. Voy a pedir autorización para eso. Si alguien quiere agregar algo, gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. No, es una reflexión acerca de este tema tan importante, acerca de la pregunta tan importante, donde la referencia para lo que se haga son los preceptos de Fundel. Hay una experiencia muy ingrata y es que el país no se preparó si ganaba el no. Es decir, no hubo una estrategia, no hubo un proyecto político. ¿Qué hacer la nación? ¿Qué hacer los partidos políticos si ganaba el no? ¿Qué quiero decir? En oportunidad, la oposición tampoco se preparó. ¿Qué hacer en caso de que a la presidencia de la República llegase un gobierno de tinte totalitario, socialista? Entonces, todo es improvisación por parte de la oposición. Las marchas, todo lo que hace la oposición, todo eso está bien, pero repito, se constituyen en esfuerzos aislados porque la oposición no construyó, lo hemos aprendido en Fundel, un proyecto estratégico con 5 o 7 objetivos, o 10, con 5 basta, pero no los hay. Entonces, claro, ese desorden, sí, respetuosamente lo puedo decir, que hay en la oposición, no permite lograr lo que la oposición quiere, y es desvirtuar este gobierno que no lleva el país a ninguna parte clara. Todo es incertidumbre. Este mismo gobierno está improvisando también por lo mismo. Entonces la oposición, por no estar preparada, pues está perdiendo una oportunidad de oro. Quería dejar estos puntos de reflexión. Muchas gracias, señor coronel Villamarín. Muchas gracias a la sala. Coronel, muchas gracias. Eli, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, mi coronel. Ya con esa buena oportunidad de que podemos aportar más. Yo no sé si soy muy insistente o persuasivo o inquieto en no encontrar por qué tanto abogado, jurista, penalista, politólogos se van dejando apabullar. Dicen que en la pregunta hablan del abismo totalitario de Cuba o de Venezuela. En el abismo estamos prácticamente ya, pero es que a ojos de todo mundo ese tipo aparece amenazando, diciendo que va a hacer un balconazo,
que va a llevar a su gente a que le digan a Colombia de que tenemos que apoyarle todas sus nefastas propuestas de reforma y no oye uno de la gente buena o que llamamos nuestra oposición, no oye dónde están las demandas porque está incumpliendo por todos los lados nuestra constitución política y esa violación de nuestra constitución es un motivo de cancelarle o llamarlo a que entregue el poder. Eso es así de sencillo. ¿Y qué se haría? No sé. Políticamente no estoy enterado. Creo que hay muchas cosas por hacer. Un gobierno temporal mientras se hacen unas elecciones democráticas con unos candidatos. Eso es un aporte más que yo haría. Nos estamos dejando arrinconar sin hacer el mayor esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Dentro del Facebook tenemos su intervención en la cual Henry Ramírez nos dice lo siguiente. Buenas noches. La oposición debe, en primer lugar, hacer una firme defensa del modelo macroeconómico de libre mercado, protección de la propiedad privada, etcétera, para que la economía no se vaya a descuadernar, de tal manera que sea rescatable una vez haya cambio de gobierno. Dentro de las acciones que la oposición debe priorizar es oponerse a toda propuesta que pretenda estabilizar la economía, de tal manera que no se vaya a descuadernar y haya algún margen de tiempo con la esperanza de evitar que la izquierda se atornille en el poder y se pueda recomponerse toda estructura macroeconómica. Yo también tengo algo propio para informar, para decirlo. Aquí todo lo que estamos viendo tiene sus propias cortinas de humo o son cortinas de humo de una cosa para la otra, cuando las intenciones son otras. El ministro de Hacienda que se fue nos empujó esa reforma tributaria despacitico y con buen genio, como dice el dicho. Y la mejor manera que lo hizo fue interviniendo en las otras reformas que tenían los otros ministerios. Para sin mermelada, a todos nos tocó aceptarla y a todos nos toca pagar. Fuera de eso, nos amenazaron con una nueva reforma tributaria que era para este primer semestre. Bueno, no se ha terminado el primer semestre, pero definitivamente estamos sufriendo el engaño de los izquierdistas que están actualmente en el poder y están trabajando en conjunto para someternos nuevamente, como decía en alguna oportunidad el mismo Petro, ¿cómo es que calzón quitaba? Bueno, a rajatabla gracias, mi coronel, a rajatabla las reformas van porque van. Gracias, mi coronel. Entonces, vamos a seguir aquí dando la palabra. Tiene la palabra el ingeniero Rosita. Muchas gracias. Solamente me estoy haciendo la pregunta respecto de qué se debería centrar la oposición para evitar que Colombia caiga en el abismo totalitario de los que ya conocemos, Cuba y Venezuela. Probablemente sea esta la oportunidad, a pesar de que todavía no nos consideran miembros de la oposición porque no somos partido político, pero que sí tenemos algo estructurado en forma lógica, en forma progresiva, si sería la oportunidad para hacérselo llegar a este actual gobierno y sentar precedente de que sí hay gente pensando en cosas importantes para el país. Esa es la preocupación que tengo, mi coronel Villamarín. Creo que nos están dando la oportunidad de que nos pronunciemos como ciudadanos, así no tengamos en este momento todavía una personería jurídica como partido.
Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Bueno, no sé si de pronto en ánimo de discusión para el tema de hoy se pudiera pensar de que siempre Petro ha dicho que no se cumplieron los acuerdos farsantes. La verdad que yo no escuché ni por los medios de información se haya publicado algo del plan que debió de haberse hecho para que el Estado llegara a la Colombia profunda, de donde salieron las personas que estaban tomando posesión contra el pueblo colombiano, es decir, contra las guerrillas. Supongo de que habrían hecho algún plan o únicamente estarían pensando que quien tenía que asumir la responsabilidad de ocupar esas zonas sería solamente la fuerza pública. Y si eso fuera cierto, ¿qué recursos habían previsto y las fuentes para obtener esos recursos para que la fuerza pública al menos hubiera sostenido por algún tiempo en esa Colombia profunda su presencia? ¿O es que el gobierno solamente le importa mantener en vilo con esperanzas al pueblo colombiano? Entonces, esos son puntos que se debían tener en cuenta para la oposición, pero lo fundamental para una excelente oposición es frente al plan de desarrollo. Yo creo que por ahí podríamos de pronto, de alguna manera, empleando las redes sociales, que no es lo más adecuado, pero es que uno no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Petro en sus alabanzas y propaganda cuando estaba haciendo su campaña, que iba a todos los pueblos, y recuerdo cuando fue a Chiquinquirá le prometió a los campesinos muchas cosas, pero hasta el momento nada de nada. Entonces sigo diciendo, ¿para dónde va este país? ¿Para dónde vamos? Si hay un desánimo de la gente que piensa en que no sabe realmente qué es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, mi coronel. Quiero agregar un pedacito final antes de darle la palabra a Eduardo. Y hace relación con que este presidente nos ha tratado de asesinos a nivel internacional, porque supuestamente nosotros fusilamos jóvenes durante el estallido social, olvidándose de que él y su M-19 asesinó un poconón de muchachos en Chapoyó. Y entonces, para un lado bueno y para otro lado malo, todo lo malo es para la fuerza pública, todo lo malo es para el gobierno. A raíz de esto, unos señores oficiales generales le escribieron al gobierno, le escribieron al presidente, y esta es la hora que no han contestado. Adelante, por favor, Eduardo. Gracias, coronel. Muy amable. Pues yo pienso que la oposición no debe cometer los errores del pasado. El problema fue que la oposición, anteriormente gobierno, realizaron coaliciones interpartistas, que es ahora la nueva dinámica electoral. Ya no pueden salir los partidos por sí solos, sino que tienen que hacer coaliciones con otras bancadas políticas, de ahí sacar un candidato. Veo que la Alianza País y la Alianza Verde cometieron el error de postularse, que estas alianzas son producto de coaliciones entre partidos o coaliciones interpartidistas. Y estas alianzas cometieron el error de no crear una gran alianza,
para evitar que Petro llegara a la presidencia. Entonces, una de las soluciones es que se debe crear una gran coalición que evite los errores del pasado, y esta gran coalición puede hacerle contrapeso a la gestión de este gobierno que se viene de aquí al 2026, y también para poder consolidar las elecciones de este año, que van a ser muy importantes porque van a ser un campanazo de alerta, ya sea para el gobierno o para la oposición, y es una medición de lo que puede pasar para las elecciones del 2026. Entonces, si no se convoca una gran coalición, es decir, la Alianza País y la Alianza Verde, entonces es muy probable que el pacto histórico, no digamos que vaya a seguir siendo un pacto o una alianza hegemónica, pero sí va a tener cierto posicionamiento, aunque yo vaticino que con las elecciones, debido al aumento de la inseguridad, las elecciones para octubre de este año, lo más seguro es que la oposición vaya a lograr una inserción muy grande en cuanto a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a la Asamblea. Entonces, la convocatoria a una gran coalición debe ser importante, y así la oposición puede ganar un gran espacio. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, mi coronel Villamarín. Ahora sí, no tenemos más manitas levantadas. Por favor, podemos ya pasar a la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos aquí a devolvernos un poco. Entonces iniciamos el ejercicio hoy, primero presentando, antes de poner el póster de la información, para que no quede en el video y no tengamos problemas de derechos de autor, una entrevista que la escogimos al azar, entre las tantas que han salido en los medios de comunicación entre ayer y hoy, y nos llamó la atención esa de Caracol, por la forma como la señora Zuleta, que es analista permanente de Caracol, pero que tiene un cargo muy importante, que es la directora de los programas de gobierno y administración pública, nada menos que la Universidad de los Andes, donde van los hijos nuestros a estudiar para formarse como futuros directivos en los diferentes campos del quehacer nacional. Y uno se pone a pensar, si esa es la universidad que se considera la mejor de Colombia y una de las mejores de Latinoamérica, y donde están formando integralmente a nuestras juventudes y le están enseñando eso, ¿qué clase de profesionales estamos formando para el futuro? Entonces el problema no es solamente FECODE, es la cantidad de personas politiqueras, oportunistas y relacionadas con la izquierda por simpatía o por odio contra la mal llamada derecha, o por conveniencia, o que le pagan, que puede ser eso también, que van desviando la información, y cómo lo maneja de una manera con tantos artilugios, que demuestra que es la estrategia que tiene el señor Petro. No tiene ninguna otra estrategia sino esa, la de comunicación y la de hacer daños. Y les funciona, porque le preguntan muy claramente, qué es lo que más nos llamó la atención, que por qué se va la señora Corcho, y contesta como Cantinflas, ¿no? Es que lo que pasa es que el señor que llega es muy cercano a Petro y es un gran médico, con todos los antecedentes que tiene. Que por qué, que usted qué opina de que se vaya el ministro, que los mismos medios se han encargado de montarle una figura que no la tiene, como si fuera un gran demócrata y un gran estratega económico. Y lo que ha demostrado es que es muy bueno para hablar, pero un pésimo dirigente, un pésimo directivo de la administración pública, y que no tiene nada que mostrar en los 9 meses, que entonces ahí sí da lo mismo que se vaya o que se quede, porque no ha producido nada, no ha sido un ministro eficiente, el ministro de Hacienda. Pero lo que no contesta la señora es cuando, si es una analista seria, lo que tiene que decir, este señor tiene serios cuestionamientos, el que llega, tiene una investigación abierta, tiene una sanción de 10 años para ejercer cargos públicos. Aquí hay algo que se debe, que al Congreso de la República le compete tomar las acciones. No,
lo que dice es que es del lado de Petro y que es más confianza, pero que es un gran economista. No, pues el país está lleno de grandes prohombres. Entonces, por eso quisimos colocar ese video para que nos demos cuenta cómo se maneja la información y cómo la estrategia de comunicación de funciona. Luego entramos a ver el resumen de los 17 ministros que iniciaron con él, 10 que han salido, mucho, 7 que le quedan, y luego hicimos unas comparaciones de cada uno de ellos, de sus cualidades, y nos quedó la sensación, después de haber hecho las comunidades, las comparaciones mejor, que lo único que hicimos fue salir de Guatemala para seguir en Guatepeor, porque no hay ningún cambio, no significa ningún aporte sustantivo para el país o un reenfoque, como tampoco lo venía haciendo. Entonces no nos podemos engañar que es que aquí es el punto de partida donde ahora sí Petro va a gobernar con los suyos y antes no estaba gobernando con los de él. Porque ese cuento de que eran los que trancaban y paliaban son mentiras. Si estaban con él son de los mismos y lo demostraron con su ineptitud. Entonces tratan de decir que la señora Cecilia López es una gran estadista y conocedora del campo. Imagine usted una gran conocedora del campo que toda la vida ha vivido en Bogotá. O el otro señor que ha dictado muchas clases, pero realmente, y fuera de eso amigo de Samper, es que pasar de las manos de Samper a Petro quiere decir muchas cosas. Muchísimo, lo deja pensando uno. Y los otros, pues, ahí. Preocupa que ahora el Palacio Presidencial va a quedar en manos de la dirección administrativa del departamento, o mejor, la dirección del departamento administrativo, en manos de otro del M19. O sea, nos está llenando de bandidos la administración pública poco a poco y no hay reacción, como dice Eli. De otra parte, vimos ya aquí los perfiles, los pasamos muy rápido y entramos a los puntos de reflexión, muy rápido los revisamos. Improvisación y clientelismo, que lo resaltaron algunos, entre ellos mi coronel Pachón. Lo de que no hay gobierno, no hay plan de gobierno, ni equipo de trabajo, ni plan estratégico, lo puntualizó 2 veces muy bien mi coronel Carvajal y lo señaló como la necesidad que hay que partir de ahí. Y es cierto, cuando se monta una hoja de ruta y se tienen los puntos de las etapas donde se van desarrollando, pues puede que no se desarrolle tan exacto, pero sí tiene mucha posibilidad de llegar al otro lado porque tiene toda una preparación, una logística, una planeación, una coordinación y unos objetivos. Pero así como tenemos, lo que vemos es todo lo que sea malo para Colombia y bueno para ellos. De otra parte, insistimos muchísimo en que se está ideologizando de manera comunista la administración pública por encima de la institucionalidad. Entonces es una disrupción calculada en la cual la ideología se va imponiendo y la institucionalidad va quedando como algo desueto, algo fuera de contexto, a lo que hay que cambiar porque es una necesidad. Es el mensaje profundo de ese transbordo inadvertido que van haciendo. Claro, aquí no están inadvertidos, lo están haciendo de frente. Repetimos muchísimo lo de la carencia de los expertos y del liderazgo y también lo resaltaron todos, lo resaltó al final la ingeniera Rosita en el tema de que tenemos que tener estadistas y que cada cosa que se haga en política para que tenga trascendencia, se lo agregamos aquí, debe tener un proyecto o un manejo estratégico. No se pueden hacer cosas sueltas porque se quedan sueltas. Todo debe estar atado a algo, todo debe estar atado a un objetivo, como los paracaidistas, la línea estática y todos los ganchos ahí. Entonces todos los paracaidistas tienen que salir del avión, así como entraron todos, todos salen. Eso es una estrategia, que todo esté atado una cosa con la otra. Vimos que al señor Petro parece interesarle más con su canciller, que no da la talla tampoco, es lo que favorezca a Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, 3 dictaduras, y no lo que pasa en Colombia. Se mencionó por alguno de ustedes, los expositores, que probablemente la inseguridad pueda afectar a los que se lancen de candidatos por Petro, pero es que él ya tiene el as bajo la manga. Es que el narcotráfico le va a financiar la compra de votos en todas las regiones para sus candidatos, para tenerlos todos de la mano. Y allí lo que se extendería no sería un proyecto ideológico comunista, sino un desorden total, porque es un montón de gente que
sin tener la mínima claridad de política, pero viendo esa posibilidad que diciendo que están con Petro les dan los avales, se llena de populistas y corruptos y todos financiados por el narcotráfico, ya matriculados a responderle a esa gente. Entonces, el que sale ganador, como lo hemos visto en varios episodios de esta semana, es el narcotráfico, el que realmente está sacando ventajas. Vimos que a los interesados en la paz entre la oposición y Venezuela, a los que más le convienen a los narcotraficantes. Vemos que en la financiación de todo este proceso oscuro, los que siempre salen ganadores son los narcotraficantes. Entonces, ese es un riesgo grande que se corre en este momento. Y lo otro es que, pues la pregunta era sobre la oposición, ¿no? ¿Qué hacer, qué debe hacer la oposición? Y hubo respuestas interesantes de que se deben enfocar en la Constitución, defender la Constitución. Pregunta Elías el cuestionamiento, bueno, ¿y por qué es que no se le puede hacer al señor Petro? Claro que se le puede hacer eso y muchas cosas más desde el orden jurídico. El problema es que la oposición en este momento no es creíble. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato a los colombianos a hacerles entender que no es salir a gritar al lado de lo que dice la señora X o la señora Y o el señor tal, que son los mismos que nos llevaron allá? ¿Quién les hace entender eso? Y que dicen que son la oposición, cuando ellos son oposición es para volver con lo mismo, con el mismo esquema que traían. Entonces ahí está el problema, que no hay un partido de oposición, no hay una organización seria, y tampoco los colombianos queremos aceptar que debemos organizarnos, sino que haga otro, que yo lo apoyo, y hablar y especular, pero no comprometerse a trabajar. Entonces, a la pregunta que hace la señora Rosita al respecto, de que si se puede en este momento darnos a conocer, claro que se puede enviarle, pero el punto es cuál es la inversión, ganancia ahí de lograr un impacto mediático, el cual se impacta él, porque se le envía al gobierno, lo encajonan. Ya hay unos locos que están escribiendo esto. Se le envía a los medios y no lo publican porque no. Entonces hay que hacer es como unas etapas de meterlo y hacerlo más visible en diferentes escenarios. Por ejemplo, comenzando por las universidades, buscando el contacto y logrando que más personas, no solo de las reservas, sino de la sociedad civil, asistan a estos conversatorios y entiendan que no se trata de venir aquí a hablar de política o de historia, sino que lo que estamos es haciendo un conjunto de cosas para tener argumentos. Pero claro, se debe hacer eso, pero en una estrategia, algo que pegue con peso y que tenga el impacto y la fuerza mediática para sostenerlo, y las personas formadas para hacer la misma difusión en la costa, en Antioquia, en todas partes, en el valle, y no que quede como un esfuerzo disperso, que es el temor que siempre existe cuando no hay personas fundamentadas y se les entrega un paquete tan serio. Van a aprovecharlo para sus fines personales y no para un objetivo alrededor de. Ahora, tenemos aquí otra conclusión, otra reflexión, es que probablemente va a haber unas y más crisis, porque si no las hay, Petro se las inventa. Él necesita, él es un politiquero tinterillo de esos expertos que sabe que para estar vigente, si no existe la crisis hay que crearla. Eso es uno de los grandes secretos que han tenido los famosos políticos poderosos como Churchill, como De Gaulle, y los vimos aquí, les estudiamos casos concretos, Nixon, Roosevelt. Ellos podían estar muy posicionados en la opinión pública, pero siempre estaban buscando que existiera alguna crisis que los pusiera en primera línea. Entonces, el secreto en la política es que cada cosa que se haga debe generar un impacto mediático, un impacto de opinión. Si no lo genera, no es nada. Entonces, por ejemplo, en los libros, cuando se lanza un libro, siempre los promotores editoriales buscan es tocar los aspectos con los cuales llama la atención el libro, así no esté sino en un renglón, pero con eso garantizan la venta. Trasladémoslo a la parte de la política. Es que cuando se lance un evento político, siempre debe buscarse que cause un impacto, que genere controversia, y que esa controversia sea punto de partida para más y otra controversia y lo mantenga vivo. Entonces tiene que tener una estrategia para que no se convierta en una cosa aislada. Luego vimos lo más serio de todo esto,
es la preocupación de la afectación de la economía, que algunos de ustedes también lo tocaron en su exposición, y es donde probablemente también se le debe poner muchísima atención a qué estamos haciendo o qué debe hacer la oposición, porque la Revolución Francesa tumbó al rey por problemas económicos, por problemas de impuestos, por problemas de la estupidez que dijo la reina de que si no hay pan, dele galletas. La revolución de las 13 colonias comenzó por problemas económicos y por imposiciones financieras a los productores de té en el estado de Massachusetts, Nueva Inglaterra. La revolución de los comuneros comenzó por una carga impositiva muy alta para los artesanos y los campesinos. La misma revolución en el contexto en todo el continente comenzó porque Francia había invadido a España y estaba requiriendo recursos como fuera para restituir a Fernando VII en el poder y toda la monarquía. Y claro, la monarquía lo que le interesaba era que restituyeran a Fernando VII para volver ellos a disfrutar del poder, ¿no? Porque llegó Napoleón y les puso el orden y les nombró al hermano y a un poco de gente que los gobernaba, y entonces quedaron igual que los de la derecha de Colombia ahora, privados, pero privados del manejo de la cosa pública. Entonces, desde los exilios que tenían, promovían impuestos y manejos financieros, y eso fue lo que más rebotó a los criollos, que además querían tener posiciones en el alto gobierno. Entonces, la afectación económica es algo muy serio, que si lo maneja bien la oposición no con politiquería, sino con manejando el tema y proponiendo las respuestas, ¿no? Y aclarándole al país lo que pasa. Y ese es un tema fundamental, pero tiene que estar incluido, como decía mi coronel Carvajal, dentro de un plan estratégico, con unos objetivos. O sea, por eso es estratégico, porque abarca varios campos, tiene líneas, tiene objetivos, metas, procedimientos, y tiene un equipo director que lo tiene que estar manejando, y es lo que no se ve. Porque el gran problema que tenemos los colombianos y los latinoamericanos es que todos queremos ser parte del equipo directivo, ninguno quiere ser parte del equipo de acción operativo, y al estar parte en el equipo directivo quiere que un solo tonto trabaje y los demás llegan a dar órdenes y a supervisar de que esto no se hizo bien o esto se hace bien, que no se está cumpliendo lo acordado, pero jamás se untan de trabajo, y eso es en la política, en la religión, hasta en la milicia pasa. Bueno, y finalmente vimos que el señor Petro no solo que va a seguir, que lo está haciendo, sino que va a seguirlo haciendo, conservando dentro del gabinete a todos los ineptos que le sean fieles a rajatabla. Entonces ya tiene a 7 y ahí garantizó que con el de Hacienda y con la señora esa de Agricultura y otros que son evidentemente ineptos para ese cargo, pero son leales a la política izquierdista. Entonces con ellos va formando su grupo, y llegará el día que como los fusibles, si tiene que quemarlos, los quema, pero seguirá. Si necesita crear una crisis como la creó aquí, que es lo que parece indicar en la crisis que hicimos, que la ministra Corcho no lo había hecho tan mal desde la perspectiva de Petro, mal para el país totalmente, pero desde la perspectiva de Petro no lo ha hecho tan mal porque al fin logró, con mermelada o sin mermelada, o logró que esa señora votara y que el proyecto pasara a otra ronda, cuando estaba completamente hundido. Entonces se supone que si la señora Corcho logró eso, pues estaba cumpliéndole bien lo que él quería para su proyecto comunista. Y si la saca es porque él está aplicando eso que decimos, crear una crisis donde no la hay, donde la puede haber, con el fin de venderle la imagen al país. Ahora ya sacamos a uno, ya no me queda sino Velasco y la otra señora Velasco, que son liberales. Entonces, si los liberales no ceden, también les quito eso. Y vimos también que esa salida de Prada y de Velasco es como quitar al mono hoy y poner a Tiro Fijo, viceversa. Ahí no pasa nada. Son igualiticos. Entonces, esos puntos de reflexión nos condujeron a sus apreciaciones, que ya las hemos resumido, pero queremos es insistir en que por ahí es el camino para que tantas personas que dicen querer participar en política o estar actualizados, reflexionemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman estos puntos, le toman un pantallazo y comienza cada uno a hacer una tarea sencilla, no es de
de escribir un artículo o un tratado de filosofía política, sino que lo coge y dice, por poner un ejemplo, reflexionemos que alrededor de lo que está haciendo Petro. Y el día viernes, que es mañana, dice la señal de improvisación, clientelismo y populismo. Y en 3 o 4 renglones, no un ladrillo, describe, mire, está pasando esto, lo envía. Y tiene para el sábado, que no hay un plan de gobierno, un equipo de trabajo, porque es esto, lo coge y lo envía. Quiere decir que en 9 días usted a todos sus contactos o a los que lo leyeron les ha generado una inquietud, les ha sembrado y seguramente ellos van a reproducir lo que usted dijo y también lo tomarán en sus datos de su conversatorio. Entonces, esa es la fórmula de difusión que no hemos podido concretar dentro de la fundación y que deberíamos tener ya con todas las personas que asisten aquí. Es que en cada jornada académica que hacemos nos tomáramos cada uno la tarea. Bueno, hoy se habló de esto, entonces brevemente yo voy a contarle a mis amigos qué es eso. Y de seguro que le damos la vuelta y ponemos la gente a pensar en lo que es y vamos articulando, porque hay buen deseo, pero no hay foco, no hay lo que tanto insistió mi coronel Carvajal, no hay estrategia, no hay plan estratégico. Pero es que para tener un plan estratégico hay que tener personas que lo entiendan, que lo tienen que desarrollar. De lo contrario se convierte en bla, bla, bla. Mañana se nos presenta una situación especial, nos toca suspender la reunión de las 6 de la tarde, entonces no hay, por la mañana sí la haremos, a las 7:30 con la memoria histórica. El lunes es festivo, día del balconazo de Petro, entonces el martes nuevamente reiniciamos por la mañana a las 7:30 con la jornada académica de la memoria histórica y por la noche tendremos nuevos temas porque esto hay que seguirle trabajando. Hoy analizamos desde la óptica de Petro, pero es que también tenemos que meterle la mano a lo que teníamos pendiente para mañana. Esa es la oposición. Es que no podemos seguir cayendo en el cuento de que la oposición tiene razón porque sí. No, porque ellos están en otro tema. Pero entonces queremos con ustedes es hacer ese examen a fondo, como lo hacemos aquí, con argumentos, con puntos serios y no que se nos convierta en cuestiones ideologizadas. Por mi parte, pues les deseo a todos una feliz fin de semana. Los que puedan asistir, esperamos en la jornada de la memoria histórica y creo que la ingeniera Rosita tiene algo para decirles al cierre. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Adelante, Rosita. Gracias, mi coronel. No sabía todavía que mañana se quedaba suspendida la reunión de la noche y solo quería de la manera más cariñosa y atenta informarles que voy a estar fuera de esta base 2 o 3 semanas y que tan pronto como pueda regresar al trabajo en esta importantísima labor del proyecto político estratégico, aquí estaré de nuevo. Por lo pronto, muchos éxitos en estos días y espero que igualmente me deseen la mejor de la suerte en esa estadía que estaré por fuera. Muchísimas gracias. No, claro que sí, Rosita, de todos, me imagino que comparte conmigo el deseo porque todo te salga bien, porque lo más importante es la salud, para resumir en una sola palabra. Entonces te deseamos lo mejor y la situación de mañana es que esta tarde a las 5 de la tarde confirmaron alguna cuestión familiar que teníamos pendiente y tiene que ser mañana preciso las 6:30 de la tarde. Entonces no tengo todavía el don de la ubicuidad, pero lo aplazamos. Y entonces me imagino si alguien quiere darle personalmente el mejor deseo a Rosita en su actividad que emprende ahora, pues el micrófono está abierto. Buena suerte, que Dios la acompañe, Rosita. Muchas gracias. Siempre lo hace. Bendito sea Dios que está siempre conmigo. Doctora Rosita, muchos éxitos. De igual forma, Rosita, muchos éxitos. Muchas felicidades. Muchas prosperidades. Gracias. Rosita, que mi Dios la acompañe siempre.
Muchas Éxito. gracias. Muchas Éxito, gracias. Rosita. Desde que empezó la pandemia y quedé aquí, bendito sea Dios, vinculada a la fundación, pues es la tercera vez que salgo, estoy fuera de esta base, pero a la cual regreso sin duda alguna porque es de lo más importante que se está haciendo en este momento en Colombia. Muchísimas gracias y por favor, pónganse bien en mi ausencia. No, tranquila que estamos esperando que vaya para apuntarnos mal, Rosita. Ah, bueno, maravilloso. Afortunadamente ya todos estamos creciditos, Ricardo, pero sus oraciones también nos ayudan. Gracias. Feliz noche, Ricardo. Dios y patria. Creo que José Ricardo quiere decir algo, Rosita. A ver, José Ricardo. Este no pudo hablar, no pudo abrir el micrófono cuando le tocaba. Sí, pero de pronto quiere decir algo a Rosita. Ah, ahí está, no, ahí está. Colocó las manitas arriba, dedito arriba. Sí, señor, carambas. Mucho éxito en sus labores, sus actividades y lo que espera obtener en su viaje o en su situación próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, Gracias, mi bendiciones. coronel. Bueno, entonces que Dios nos siga bendiciendo y vamos para adelante. Hasta pronto. Hasta pronto, Rosita.